El contenido de esta cuenta es de carácter informativo y educativo. No sustituye en ningún caso la consulta médica, psicológica ni terapéutica profesional. Se recomienda discreción y criterio propio al consumir la información aquí publicada. ¿Cómo puede la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas que por diferentes razones se sienten hoy excluidas o incomprendidas dentro de la comunidad eclesiástica? Considero yo que la Iglesia es madre, la Iglesia es esposa, la Iglesia es mujer. Y como toda madre, que es la Iglesia, no excluye. ¿Cuál es la postura actual de la Iglesia ante las personas que se identifican como parte de la comunidad LGTB+, y que desean vivir en relación con Dios desde su realidad personal? Considero que, ya desde el Papa Juan Pablo II, se va dando una apertura. Y con el Papa Francisco no se diga. A estas personas, por ser personas y porque comportan una gran dignidad, el Papa Francisco tuvo una apertura y bienvenida. Hoy, Padre, con todo esto, ¿cómo enseñar a estas nuevas generaciones el valor de la familia y del amor cristiano en medio de estos contextos culturales tan diversos? Hoy la familia vive crisis, está en crisis. Y sobre todo es una crisis antropológica. Cuando la vida cambia el guión, no hay ensayo. Pero sí hay una forma de escribir el siguiente acto. Soy Alejandra González Tostado y diseñé este espacio para ti en el que hablamos de cómo reinventarte, cómo encontrar nuevas respuestas y atreverte a ir por lo que en verdad quieres. Y que con esto descubras, ¿y ahora cómo se le hace? Pues estamos en un episodio más de ¿y ahora cómo se le hace? En este espacio disruptivo, que lo único que buscamos todo el tiempo es responderte ¿y ahora cómo se le hace? Y hoy es un día súper especial. Un día súper especial en donde tengo una gran ilusión de escuchar a una persona que nos va a platicar desde su creer y como institución temas que sé que para ti van a ser de mucha relevancia. De mucha relevancia y además te van a dar respuestas concretas y que te llevarán a decir, wow, entiendo muchas cosas. Bueno, pues te estoy hablando del padre Jaime Gutiérrez Jiménez. Él es un sacerdote de la diócesis de Querétaro y uno de los referentes más importantes en temas de familia, laicos y juventud dentro de la iglesia local. Ha sido responsable de la comisión diocesana que acompaña a estos temas y ha trabajado por años formando a matrimonios, a jóvenes y agentes de pastoral. Ha sido párroco en varias comunidades de la diócesis y actualmente él sirve en la parroquia de San Francisco Galileo. Él es doctor honoris causa y se caracteriza por su cercanía con la gente, su autenticidad, este lenguaje claro y un enfoque con mucha cercanía hacia la familia, que tú sabes cómo todo el tiempo hablamos de la importancia de la familia. Y al hablar de la familia, él toda la vida se enfoca en un espacio de amor, en un espacio de fe, en un espacio de reconciliación. Hoy nos acompaña para compartir su visión y su experiencia y su forma tan humana de hablar de la fe en esto que es la vida diaria. Padre, ¿qué le puedo decir? Gracias por darme este espacio y este podcast. Pues gracias a ti, Ale. Sobre todo porque no sé si sea yo la persona que estás hablando. Te agradezco que tengas esta expectativa de mí, estos comentarios sobre mí. Espero responder a lo más posible, desde mi punto de vista, tal vez, y desde mi experiencia que tengo
trabajando efectivamente con familias, con matrimonios, con personas solteras, con personas divorciadas, con jóvenes. 15 años más o menos que estuve al frente de esta comisión que ahí mencionas, y pues con gusto, ¿por qué no compartir? ¿Por qué no dialogar? ¿Por qué no charlar de manera coloquial, con términos entendibles, con conceptos comunes que manejamos? Charla más que otra cosa. Platiquemos. Yo estoy feliz, padre, porque además, de verdad es un espacio al que le tengo mucha ilusión. Mucha ilusión porque yo sé que como yo hay mucha gente con muchas dudas, hay mucha gente con creencias, con formas, que estoy cierta que estas respuestas van a llegar y van a llegar al corazón. Van a llegar al corazón de muchísimas familias, de muchos chavos, de mucha gente divorciada, como bien lo acaba de decir, de muchas familias, de muchos matrimonios en conflicto, de muchos matrimonios estables. Esto está hecho para el mundo y para el mundo de la vida real. Muchas gracias. Claro, padre. con gusto, son personas. Y hay que atender a esa persona y su dignidad de persona. Eso es lo que hay que hacer. Bien, eso Alex. es lo que hay que hacer. Pues platícame cuáles son tus dudas. Pues tus bueno, preguntas. vamos a empezar, padre. Le voy a decir esta primer pregunta que creo que resuena mucho con todo lo que estamos platicando y es, ¿cómo puede la iglesia acompañar pastoralmente a las personas que por diferentes razones se sienten hoy excluidas o incomprendidas dentro de la comunidad eclesiástica? ¿Cómo puede la iglesia acompañar a las personas? Pues bien, que por alguna razón se sienten excluidas. Considero yo que la iglesia es madre, la iglesia es esposa, la iglesia es mujer. Y como toda madre, que es la iglesia, no excluye. Quizá haya habido malas experiencias de algunas personas que han sufrido, quizá por voz de algunos de nosotros, que hicieron experimentar ese sentimiento de exclusión, de rechazo. Pero la iglesia no excluye a nadie, al menos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Porque si hay un bautismo, hay una dignidad de hijo de Dios. Y la iglesia como madre no debe de excluir a nadie. Quizá es alguna autopercepción. Disculpas si alguien se ha sentido excluido o si alguien ha tenido un maltrato por parte de alguno de nosotros. En verdad, pido una disculpa, pero no se sientan excluidas. En verdad, regresen, conózcanos más de cerca. No nos quedemos solamente con los comentarios de algunos o con lo que dicen las redes ahora tan de auge. No, veamos, consideremos que así como hay buenos pastores, también habrá alguno que quizá se quedó en una época. No tiene la culpa. Quizá era otra forma de pensar, quizá era otra mentalidad, pero nadie tiene la culpa. Quizá era otra época. Hoy tenemos que ir evolucionando en el pensamiento y aceptando a la persona tal como es, con sus virtudes, con sus errores, con sus caídas. No importa. No estamos para juzgar. El Papa Francisco, a mí, desde que él inició su pontificado, con esta apertura, con este sentido de, venga, vamos a hacer sinodalidad. ¿Y qué significa sinodalidad? Caminar juntos. Eso es sinodalidad. Y por eso, ¿cómo acompaña la iglesia? Caminando juntos. Caminemos juntos. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro fin de este camino? El cielo, la salvación. Por eso el Papa Francisco abrió este sentido de hagamos sinodalidad, caminemos juntos todos. Todos tenemos una meta. Nuestra meta es el cielo. Y tú y yo y todos los demás estamos invitados a caminar juntos. ¿Sale? Pues, Padre, ¿no sabe
cómo me encanta escuchar eso. Ya. Creo que esto es este gran bálsamo, Sí. ¿no? En donde, pues todos nos volvemos a sentir parte de, Claro, claro. ¿no? Entonces creo que eso hace una gran diferencia en una escucha que es completamente clara y que es caminemos juntos. Claro, hagamos un camino juntos y acompañemos. Acompañémonos todos, todos. Nadie se sienta excluido. Pertenecemos a un camino que nos conduce a la salvación y Jesucristo es el que nos lleva al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia es quien se encarga de difundir este reino de amor. Entonces, vamos caminando con Jesucristo en su Iglesia y todos juntos a la casa del Padre. Ale. Muchas gracias, Padre. Y como consecuencia de todo esto que acaba de decir, me iría a la siguiente pregunta. Adelante. Sería, ¿cuál es la postura actual de la Iglesia ante las personas que se identifican como parte de la comunidad LGTB+, y que desean vivir en relación con Dios desde su realidad personal? Ya. Interesante pregunta. Claro. Buena pregunta, Dios santo. Que inquieta, que cuestiona. Considero que, bueno, ya desde el Papa Juan Pablo II se va dando una apertura. Y con el Papa Francisco no se diga. A estas personas, por ser personas y porque comportan una gran dignidad, el Papa Francisco tuvo una apertura y bienvenida. De suyo, el Papa Francisco hace un documento, un decreto, una declaración, Ajá. Espérame tantito, Sí, claro. que se llama, aquí tengo el dato, Sí, para no errar. claro. Su nombre es Fiducia Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones. Y sobre todo es en el sentido de que aquellas personas que se identifican con una orientación sexual Ajá. distinta, Así es. igual, no se sientan excluidas. Su mensaje, yo lo percibo, el del Papa Francisco, como de bienvenida y apertura. No están cerradas las puertas para que tú tengas una bendición. Esto provocó reacciones en muchas mentalidades, en mucha parte de la iglesia, pero sin embargo, yo voy considerando que vamos caminando y en su mensaje da la bendición. Bueno, podemos dar la bendición si en verdad van a vivir una vida estable y con fe, porque una bendición a nadie se le niega. Hagamos diferencia, no es sacramento, ¿de acuerdo? No es sacramento, es una bendición que tú como persona te acercas y me dices: Padre, bendígame, bendíganos. Nos invita el Papa Francisco a considerar esto. Dice al terminar esta declaración del Papa Francisco, que la emite el dicasterio de Roma, dice: la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Este mundo necesita bendición y nosotros podemos dar bendición y recibir bendición. La capacidad de nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecir y la alegría de dar gracias, de aprender de Jesucristo, de aprender de Él, a no maldecir sino bendecir. De este modo, cada hermano y cada hermana podrán sentirse en la iglesia siempre peregrinos. Lo que te digo, peregrino es el que camina, el que va, hace un camino y tiene una meta. Siempre suplicantes, siempre amados y a pesar de todo, bendecidos. Bueno, pues esto es
es lo que el Papa Francisco ha emitido mediante una declaración, y bueno, pues ahí está. Así es que, ¿cómo es esta cuestión de la postura actual de la Iglesia? Que también son dignos de bendición, independientemente de sus preferencias u orientaciones sexuales. Son dignos de bendición. Que me disculpen si alguien no está de acuerdo, pero solamente trato de que la persona sea una bendición y sea bendecida. Y aquí, Padre, es increíble también el darte cuenta de cómo esta apertura, en el sentido de decir, estamos hablando con personas, estamos hablando simplemente de dar una bendición, este cobijo, ¿no? En donde no importa la preferencia, ¿no? La orientación sexual, aquí es, yo quiero tener una cercanía con Dios. Sí, claro. Quiero recibir una bendición de Dios, y creo que esto marca una gran diferencia, porque esta evolución que usted nos está mostrando, en donde dice, todos somos uno, ¿no? Claro. Todos somos uno y todos vamos a un camino que es llegar al cielo. Claro, por el hecho de ser bautizado, tiene todo el derecho de buscar su santidad, de la santificación. Ese es el camino y es la vocación universal de todos, la santidad. Bueno, pues, el Papa Francisco, en ese cuestionamiento que le hicieron en aquel regreso en el avión, él dijo, bueno, si una persona que es homosexual, buena conducta, buena moral, buenas obras, vive su fe, vive su vida cristiana, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¡Wow! ¡Wow! Abrió, no sabes. Claro. Un panorama enorme. Al gusto, bueno, al sentido, perdón, de que este año, que estamos en año jubilar, año de gracia, en septiembre pasado, creo el 6 de septiembre, la comunidad LGTB y más, plus, todos los que pueda haber, hicieron también su peregrinación a Roma, a la Iglesia Madre, al Vaticano, a la sede de Pedro. De muchos países vinieron personas que se identifican con esta comunidad, de muchos países. Más de los datos, más de 1,300 personas haciendo peregrinación a Roma. Esto es una gran apertura. Claro. Y yo no soy quien para juzgarlos, ¿no? O para criticar al Papa o lo que sea. No. Esto para mí es bueno, es aceptar a su persona y reconocer su persona. Hagamos la diferencia. Una cosa es la persona y otra cosa es el pecado. Se acepta a la persona, se le ama, se le acoge. El pecado es otra cosa, y ese es otro punto que hay que tratar con calma y en situaciones particulares y personales. Se acepta a la persona por ser persona, se rechaza al pecado. ¿De acuerdo? Claro. Pero ese es otro tema, ya lo platicaremos en otro momento porque sería ahondar cuestiones. Pero la persona es digna de reconocimiento. Y reconocimiento sus ideas, sus pensamientos, sus decisiones. Cada persona tiene su propia dignidad y reconocimiento de sus derechos también. Claro, ¿no? Y además el hecho de que hoy por hoy la Iglesia tenga la capacidad de poder tener esta apertura, este acompañamiento, esta escucha. Sí. Que usted sabe, Padre, lo importante que es la escucha, la simple escucha. Claro. Cuando una persona llega con un problema muy fuerte, hablan investigaciones de que cuando lo habla, el 80% del problema queda resuelto. Claro, es correcto, has dicho bien. Y se han acercado a mí personas con este tipo de tendencias, de preferencias, y sí me preguntan tal cual, ¿puedo si vivo con una persona sin casarme, ¿puedo acercarme a comulgar? Le dije, bueno, más bien me dijo, soy homosexual, ¿puedo acercarme a comulgar? Le digo, mira, no solamente esto es para los homosexuales,
También para los héteros se aplica lo mismo. No puedes. Una disculpa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de una situación recurrente de pecado. Pero vuelvo a decir, esta es otra situación. Ya lo platicaremos. Al final de todo está la misericordia de Dios. Y hay que considerar esa misericordia. Hay comunidades que forman, por ejemplo, personas divorciadas, por ejemplo. Bueno, pues no se les rechaza, no se les excluye, también forman comunidad y también son hijos de Dios. Pero también lo mismo se aplica. ¿Por qué? Porque es cuestión de doctrina. Por eso. Así es. Es cuestión de doctrina. Es cuestión de doctrina. Y yo no soy quien para cambiar la doctrina. Exacto. Yo no soy quien, no soy ninguna autoridad, no soy nadie. ¿De acuerdo? Claro. Simplemente es no modificar la doctrina, pero sí entender. Pero lo que tú has dicho, la escucha. Exacto. Por eso estamos trabajando esta cuestión de la casa de la escucha. Escuchemos a todos. Escuchemos a todos. Que se sientan escuchados y que tengan, como tú dices, un alivio del 80% en su persona. Claro. Y de tal modo que tengamos esta apertura a la escucha. Y todos pueden acercarse a ser escuchados. Esa es una apertura. Así es. Así es. Y de hecho, bueno, la siguiente pregunta, padre, sería, ¿cómo se equilibra en la pastoral de la iglesia el llamado a la verdad del Evangelio con el acompañamiento compasivo hacia quienes viven situaciones complejas desde su identidad o afectividad? Ya. Vuelvo a decir, desde su afectividad o identidad. Vuelvo a decir, es persona. Y como persona, la vivencia del Evangelio es una realidad que se da en todo ámbito de fe. Y sobre todo es la vivencia de los valores del reino. Los valores del reino son la paz, la justicia, la verdad, la libertad. Todos estos valores del Evangelio y otros más que los vive la persona en particular, ahí está una respuesta en el cómo equilibrar esta pastoral, este acompañamiento, cuando tú vives los valores del Evangelio, los valores de Jesucristo, que vuelvo a decir, la paz, la justicia, la verdad, la libertad, el perdón, la misericordia. Ahí está. Cuando una persona vive estos valores, está viviendo el Evangelio. Está viviendo la doctrina que Cristo nos enseñó. Y que hacemos realidad esa palabra, ese reino que Cristo vino a predicar entre nosotros. Y que nosotros lo hacemos real con nuestra conducta, con nuestras obras, con nuestro ser y quehacer de persona. Entonces, pues ahí está la vivencia del Evangelio. Yo respeto mucho a las personas que promueven la paz, promueven la verdad, la justicia, y qué bueno, estamos en el mismo camino, estamos en el mismo campo. Venga, la violencia de ningún modo, la discriminación no tampoco, la exclusión no. Veamos, seamos incluyentes, hagamos, como dice el Papa Francisco, una cultura del encuentro. De eso se trata. Y vivamos estos valores del Evangelio y los hagamos presentes entre nosotros. Y por lo tanto, si tú vives o vivimos estos valores independientemente de tu religión, de tu creencia, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios, independientemente de tu ideología. Ahí están presentes los valores del Evangelio y eres mi hermano. No eres mi enemigo ni un extraño, eres mi hermano. Y ahí es así como hacemos realidad esta vivencia del Evangelio. Qué diferencia, ¿no? Al tomar como un repudio que en muchos momentos
se veía y se sentía como tal, ¿no? Sí, vuelvo a decir, quizá era otra época, digamos, hace 30 años o un poquito más, o 40, era una mentalidad. Claro. Y quizá había quienes pensaban de manera distinta, o antes del concilio, ¿no? Extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia nadie se salva. Ok, pero nadie tiene la culpa, vuelvo a decir. Era la mentalidad de la época. Nadie tiene la culpa. De tal modo que hoy estamos viviendo un cambio de época. No una época de cambios. Los cambios son pasajeros, son moda. No, ahora es un cambio de época. Ha cambiado. Y viene una bendición desde el cielo para que esto esté evolucionando como está evolucionando. Sí, primero Dios. Y el pensamiento evoluciona. Claro. La doctrina permanece firme, eso sí. No podemos traicionar la doctrina de Jesucristo. Pero el pensamiento evoluciona. Es diferente. Y vamos teniendo nuevas formas de pensamiento en la iglesia. Una iglesia de mayor acogida, una iglesia samaritana, una iglesia misionera, una iglesia que va al encuentro de los que se sienten excluidos o de los que sufren, que va a las periferias existenciales, bueno, no solo geográficas, sino existenciales también. ¿Cuántas personas que sufren hoy por un rechazo, por un maltrato, por una situación difícil? Pues bueno, vamos allá. Hoy te habla la iglesia de un Dios que se basa en el amor. Sí, misericordioso. Exacto. El Papa Francisco no se diga. Hasta un año de misericordia declaró. Hoy nos hace falta vivir la misericordia. Y declaró el 2016 como año de la misericordia. Y mira que gracias a eso vamos entendiendo y comprendiendo muchas cosas, muchas cosas. Claro. Así es, hija, cultura del encuentro. Claro, claro. Y bueno, pues muchas personas divorciadas, padre, que han encontrado nuevamente una pareja, pues desean volver a acercarse a los sacramentos. ¿Y qué orientación les ofrece a la iglesia en estos casos? Que es algo ya hoy, pues tristemente, porque además lo tengo que decir, tristemente, yo que soy una mujer divorciada, pues es algo ya muy común, es algo que ya se vive con altísimos porcentajes de parejas de matrimonios divorciados y que, bueno, buscan como este cobijo por parte de la iglesia. ¿Qué les aconsejaría a todos ellos? Bien, ok. Yo que trabajé en la pastoral familiar durante un buen tiempo, ¿qué les aconsejo? Que no están excomulgados. No sé si me entiendes. Hablar de excomunión es un tema muy profundo, muy vasto, muy grande. No están excomulgados. También están en comunión con la iglesia. Es cierto que y la realidad de hoy dice que los matrimonios van a la baja. Los jóvenes de hoy ya no se quieren casar, ya no es una opción de vida. El matrimonio ya no lo contemplan entre sus prioridades, ya no está. Y tenemos que aceptarlo. Ok, pero se les invita, de todos modos, se les invita a vivir el sacramento del matrimonio en plenitud, para quien guste. No se puede forzar a nadie. Claro. Porque si alguien va al matrimonio de manera forzada u obligada, pues ese matrimonio no es válido, simplemente tan sencillo como eso. Cierto, los matrimonios van a la baja, los divorcios van a la alta. Sí. No se diga en esta época. Claro. Ok. ¿Qué hacer con estas personas que sufren una situación como la tuya, Alejandra? Claro. No abandonarlas. No abandonarlas de ningún modo, sino darles un acompañamiento pastoral. Y yo que estuve en la pastoral familiar, formamos comunidades. Formamos comunidades de personas que han vivido este tipo de situación,
que por razones muy personales o quizá de relación o quizá afectivas o quizá de falta de entendimiento, de empatía, no sé, o crisis económicas o crisis familiares o crisis de afectividad, bueno, tantas razones que pueden llevar a un divorcio legal, porque en la iglesia no existe el divorcio como tal, que quede claro, sino existe algo que se le llama nulidad matrimonial. Uh-huh. Y es un proceso también que hay que trabajar para quien desea volver a rehacer su vida. Ok, es otro tema grande y enorme. ¿Qué hacemos para estas personas que han vivido una situación así? Formamos comunidades en donde no se sienten rechazados, sino que viven una situación similar. Ojalá algún día tengas la oportunidad de experimentar este tipo de acompañamiento. Le llamamos DBC, de vuelta a casa. Okay. Un término muy sutil, muy bonito. De vuelta a casa. Si te sentiste excluida, no. De alguna manera te alejaste de la casa de Dios, de la iglesia, vente. DBC. O divorciados vueltos a casar, que como que es el término más propio, el término más sutil o más romántico es de vuelta a casa. Ven con nosotros. Vamos a formar comunidad. Eres hijo de Dios y no podemos como iglesia dejarte a la deriva, sino anda. Y también acércate y comulga. Cuidado, comulga, no sacramentalmente, que es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no, sino comulga espiritualmente. Eso también es comunión. Eso también es comunión, hija. Quisiéramos, o quisiera que se diera la comunión. Hay que estudiar cada caso. Hay que estudiar cada caso, cada situación en particular. Hay que escuchar a la persona que ha vivido esta situación y de acuerdo a lo que ha vivido, bueno, pues ya se le da una orientación. Pero no puede sentirse excomulgada. Vuelvo a decir, nadie está excomulgado. Se puede acercar a la comunión espiritual. ¿Qué es lo que se hace en esta pastoral cuando la persona quiere comulgar? Igual, tú ves cuando se llega el rito de la comunión, se reza el Padre Nuestro, se aboga por la paz, porque uno ya se va preparando para ese momento de la comunión. Y hacen su fila. Los que van a comulgar hacen fila. Te das cuenta cuando vas a misa. Bueno, si alguien tiene una situación que está divorciado, también puede formarse en la fila. También, de los que van a comulgar. ¿Cuál es el signo? Yo como sacerdote que entiendo esta situación, ¿cuál es el signo de la persona que va a comulgar pero que vive en un estado de divorcio y no ha tramitado su nulidad? Uh-huh. Porque es un proceso largo. Van así, las personas que quieren comulgar, van así, con los brazos así. Yo digo, es una persona divorciada. Yo no la voy a sacar de la fila. Yo no le voy a decir, vete de aquí. No, van así. Me doy cuenta, ¿qué es lo que hago? Le doy una bendición. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y te dé su bendición y su paz. Amén. La persona se acercó a la comunión espiritual. Entonces, nadie está excomulgado. Nadie está excomulgado. Así es que, Ale, igual para ti. Acércate. Este es el signo, pero claro, deben de tener un proceso también de formación y de acompañamiento para entender, ¿no? Y en verdad lo entienden. Y quien lo entiende, quien lo vive en estas comunidades de divorciados vueltos a casar, de DBC, saben que su dignidad de hijo de Dios es grande y que pertenece a la iglesia y que no solo pertenece a la iglesia, sino también puede hacer un servicio pastoral dentro de la iglesia. Y por lo tanto, pues,
son bienvenidos y no rechazados. Así es que... Y veo muy importante lo que acaba de decir, padre. Le voy a decir en qué sentido. Porque si no se tiene esta formación, Exacto. esta cercanía con un sacerdote del poder platicar en este proceso, y te dicen nada más, ¿no? Pues tú tienes que hacer esta señal para poder acercarte a una bendición, te puedes sentir también de alguna manera como ofendido. ¿Por qué me van a señalar? Uh-huh. Y alguien que se acerca para poder entender cuál es el camino, cómo se busca que te incluyan con una intención de poder vivir con estos principios de paz, de fe, en donde no se puede romper con una estructura que, como bien lo menciona, esta no es la razón por la que estamos trabajando hoy. Hoy se está evolucionando, se está abriendo las puertas a que todos están dentro de esta enorme familia, ¿no? Así es, Ale. Así es. Entonces, algo muy importante. Porque es bautizada, porque es hijo de Dios, también tiene derecho a la santidad. Con su vida correcta, con su vida de fe, con su espiritualidad, con la vivencia de la comunidad que le acompaña. Entonces, pues es eso, Ale, el acompañamiento a estas personas que por desgracia sufrieron una ruptura matrimonial. Hijo, sí, padre, y la verdad es que algo que yo tengo muy claro todo el tiempo es el poder de la familia, el peso tan específico que tiene la familia, y que, bueno, yo vengo de unos padres que, pues hasta que mi padre se murió, estuvieron juntos, ¿no? Sí. Y por complicado que suene el hablar a alguien que está divorciado, yo siempre a todo mi alrededor, a todo mi entorno, a mis amigas, siempre les digo, mientras haya luz, busquen cómo salvar el matrimonio, porque finalmente todas las consecuencias que vienen a favor en un entorno son evidentes y son claras. Y se puede escuchar como qué incongruencia, como tú lo dices. No, yo sé que en el momento en el que a mí me tocó tomar la decisión, sé que fue, y sigo pensando, que fue la mejor decisión que pude haber tomado en su momento. Y yo lo sigo diciendo como tal. Sin embargo, tengo claridad en que, vaya, si hay luz, siempre vayan por la luz, ¿no? Claro, siempre vayan por la luz. Y bueno, en estos caminos de integración, pues la Iglesia propone para quienes, después de un divorcio, desean seguir creciendo espiritualmente dentro de la comunidad, ¿no? Y yo creo que algo que acaba de decir ahorita, padre, es precisamente como el hecho de que estés divorciado no se está hablando de cómo, además de sí tener ese acompañamiento, pero aquí estamos hablando de estos divorciados que deciden volver a casarse, sí, ¿no? En particular de estos divorciados que deciden volver a casarse, y que, bueno, pues ahora sí que cómo puede la Iglesia responder con mucha caridad y con sabiduría, pues a estas nuevas realidades sociales y familiares, padre, sin perder la fidelidad de la doctrina. Ya, con misericordia, hija. ¿Cómo puede responder la Iglesia? Con misericordia, sin perder la fidelidad de la doctrina. Así es. En concreto te respondo eso. De suyo hay un movimiento a nivel nacional que se llama Miserere. Miserere. Y son personas que lo forman de todos los estados. Y hacen una reunión al año. Y van de Yucatán, de Tijuana, de Chiapas, de Guadalajara, y se reúnen. ¿Y quién organiza estos encuentros? La Iglesia. Nuestra Iglesia. Esa es la respuesta. Con misericordia. ¿Y por qué el nombre de Miserere, padre? Porque Miserere significa misericordia, Dios mío. He pecado contra el cielo. Cometí la maldad que aborreces, pero tú tienes misericordia. Miserere es la palabra misericordia, es ver la miseria de la persona, pero no verla con ojos de juicio,
no verla con ojos de condena. Miseria, cordia, cardio, ¿te suena algo? Corazón. Ahí está la respuesta. Ver a la persona con ojos del corazón, como lo miraba Jesucristo. Como lo miraba Jesucristo. Hay algunos pasajes del Evangelio que Jesús mira a las personas con misericordia y es fiel al Padre. La iglesia tiene que mirar a las personas con esos ojos de misericordia, con esos ojos del corazón, sin faltar a la doctrina de Cristo. Qué mensaje tan interesante, Padre. Y le voy a decir la razón, porque, por ejemplo, nosotros, hablo por mí, ¿Ya? yo no sabía que existían todos estos movimientos de los que usted nos está hablando. Claro. Y yo tengo un grupo aquí en mi parroquia, los jueves se reúnen, vienen a misa, hacen hora santa, hacen oración, después de misa, después de su hora santa, se reúnen para crecer juntos, para acompañarse juntos. Todos los jueves, aquí en mi parroquia tengo un grupo. Y entonces me da gusto saludarlos, verlos, voy, me reúno con ellos, y a ellos lo que más gusto les da es que les doy la bendición. Padre, denos su bendición. Claro, con gusto, claro. Vuelvo a decir, una bendición a nadie se le niega. Y mira, leen la Biblia, hacen reflexión, preparan la misa siguiente del domingo, porque me consta, hacen algo que se llama lectio divina, o sea, lectura orante, y estudian las lecturas que van a salir el próximo domingo en misa, y las comparten, y las meditan, las reflexionan, y hacen un crecimiento juntos. Y que el sacerdote esté ahí en medio de ellos, no sabes, les resuelve también sus dudas, porque siempre hay dudas de la palabra. Y Padre, ¿por qué expulsó Jesús a los vendedores del templo? Y no sé qué. Bueno, ahí está el sacerdote diciendo sobre el celo de la casa del Padre, y que Jesús, el templo como dignidad humana, pero no solo el templo material, sino el templo espiritual también. Y así, ¿no? Sus dudas. Y entonces eso es bueno, y ese es el acompañamiento que se les da. Yo los jueves tengo a mis grupos de divorciados vueltos a casar, creciendo y caminando juntos. Entonces, nadie esté excluido, hija. Pues mire, Sí. Padre, yo le quiero hacer una propuesta con todo esto, que este sea el primero de muchos podcasts de los que podamos platicar, Ya. y que nosotros podamos tener un punto de difusión Ya. en donde se pueda entender esta misericordia, Claro. en donde se pueda entender que en este camino es caminar juntos, Claro. sin juicios, sin Claro, repudios, claro. sin agresión, sin violencia, sin ofensa. Claro, es correcto. Entonces, si usted está de acuerdo, pues me encantará que vayamos juntos, teniendo pues diferentes escenarios de poder platicar de varias cosas, y que se pueda dar este espacio de luz en donde Sí. damos a conocer pues lo que se está haciendo con De la acuerdo. iglesia y con Sí, todo claro. esto, ¿no? Y bueno, Claro. aquí, Padre, ¿qué experiencias pastorales ha tenido usted en particular acompañando a personas que se sienten alejadas de la iglesia por su orientación, identidad o situación conyugal? ¿Cuáles son sus experiencias personales? Dios santo. Ok. Mira, me ordené en el 2002. A los pocos meses ya tenía yo situaciones de personas con orientación sexual distinta y que querían ser escuchados. Bien. Sin juicio, sin prejuicios, sin... Ven, acércate. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? Ok. Con todo el respeto que se merece, con toda la apertura, es de las experiencias que he tenido. También recuerdo que una vez me invitaron a un retiro con personas de atracción al mismo sexo. Pues ahí estoy, acompañándolos dentro de mis experiencias. Te estoy hablando del 2003,
Wow. Yo sin saber mucho, ya, no digo que lo sepa todo, no sé nada. Por eso te dije, quiero que sea una charla, no sea una conferencia de conceptos y términos rebuscados. No, hagámoslo sencillo, hagámoslo con un lenguaje coloquial, entendible. Porque si quisiera yo ponerme a citar documentos, decretos, exhortaciones, bueno, se vale, sí, pero mejor coloquial, ¿no? Y vuelvo a decir, desde un punto de vista personal, no como sacerdote, como humano, como persona, no como institución, iglesia. Ok. Bueno, de las experiencias que he tenido han sido esas. Escucha, ellos también tienen una fe y quieren vivir su fe católica. O sea, eso es lo que quieren hacer. Simplemente no sentirse excluidos. Simplemente ser acogidos. Es porque quieren vivir su fe, porque quieren y necesitan también la salvación de su alma. Y si uno los rechaza o se pone en manera intolerante, ¿qué va a pasar con nuestra iglesia que no practica misericordia? ¿Qué será de nuestra iglesia si no es misericordiosa? Y algo con lo que yo he crecido, ¿ya? Es que el tema de la fe da una estructura a esta columna vertebral que se llama vida, Padre. Claro. Y que el no tener esta columna vertebral que se llama fe, en donde yo, Alejandra, me siento parte de algo enorme, que es un Dios. Claro. Y que eso me hace voltear a decir, en tus manos estoy, con toda la apertura y con toda la confianza y con toda la fe, ¿sabe? Sí. El hecho de sentir este cobijo ante todas estas circunstancias y poder responder, ¿y ahora cómo se le hace ante esta palabra terrenal, no con estos conceptos, con este dogma, con esta rigidez, ¿no? tan complicada que en muchos momentos ha vivido la iglesia, y cómo esta evolución da, bueno, pues la apertura a tener esta conversación. Claro, sí. Si he sido otra persona, te digo, no, Alejandra, me vas a meter en dificultades. Claro. Hasta con mis compañeros sacerdotes. Voy a ser blanco de ataques. No, ¿por qué no? ¿Por qué escondernos, recluirnos? ¿Por qué no ser luz para los demás? Pienso yo. Claro. ¿Por qué no ser luz para los demás? Y dar una orientación desde un punto de vista muy humano, muy fraterno. Muy fraterno. Y estoy cierta que como sacerdote, un punto clave de la historia, que si de por sí lo tenemos todos, como sacerdote debe de ser todavía con mucho más énfasis, es el lograr trascender. Sí, claro. Y estoy segura que alguien con esta apertura, sin duda, llega a muchos más corazones, como lo hizo el Papa Francisco. Claro, no. Para mí es un referente el Papa Francisco. No que desconozca el magisterio de los papas anteriores. No. Respetable y reconocido. Todo lo que la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, su enseñanza, su magisterio de todos los papas. Bien, pero vuelvo a decir, son otras épocas. Exacto. Son otras épocas. Hoy estamos hablando, vuelvo a decir, de este cambio de época, y hoy la iglesia tiene que estar abierta a estas nuevas realidades. Así es. Así es. Y bueno, hoy, Padre, con todo esto, ¿cómo enseñar a estas nuevas generaciones el valor de la familia y del amor cristiano en medio de estos contextos culturales tan diversos? Ya. ¿Y ahora cómo se le hace ante esto, Padre? Dios santo. Cierto, hoy la familia vive crisis, está en crisis. Y sobre todo es una crisis antropológica. Uh-huh. Antropológica. El sentido es que
se vive un individualismo tan grande, tan autorreferencial, que ya el sentido de comunidad, de familia, va siendo menos. Las nuevas generaciones ya prefieren adoptar una mascota, un compañerito emocional, un perrito o gatito, a tener un compromiso real, consistente con otra persona. Pero quizá lo verdadero, lo justo, lo noble, sí es en este sentido de quiero formalizar mi vida contigo. Quiero hacer un proyecto de vida juntos. Quiero hacer una alianza de amor que nos vincule. Y eso se llama matrimonio. Y eso se llama familia. Y quiero que mis seres, mi familia, sea el tesoro más importante, más verdadero de todo lo que pueda poseer. La familia es un gran tesoro. Es un gran tesoro. San Pablo usa expresiones como que todos somos un tesoro. Nuestra fe es un tesoro. Nuestra familia es un tesoro, pero ese tesoro a veces está en vasos de barro y puede romperse. Por eso, para mí la familia es un tesoro. De suyo lo dicen los documentos también. Lo dice el documento de Aparecida. La familia sigue siendo hoy un tesoro para nuestros pueblos latinoamericanos. Quizá en otros países europeos de primer mundo, quizá ya no, pero para nosotros sigue siendo un tesoro grande y real. Cuidemos ese tesoro, que son mis hijos, que es mi esposa, que es mi esposo, que son mis padres. Es un gran tesoro. Tenemos que darle esa prioridad y esa consistencia y esa estabilidad, aunque tenga que sufrir crisis, aunque tenga que pasar momentos tormentosos, y habrá momentos en que ya no sea posible continuar con la relación, ¿no? Pero sobre todo es cuestión de relación humana, mi relación, nuestra relación. Por eso igual la Iglesia acompaña a los matrimonios en crisis con encuentros conyugales, retiros matrimoniales, jornadas de reintegración matrimonial. Hay muchos grupos. Al menos yo conozco como 20 grupos: Encuentro Matrimonial Mundial, Movimiento Familiar Cristiano, encuentros conyugales, encuentros de integración matrimonial, Vino Nuevo, jornadas de renovación. Conozco muchos movimientos que trabajan en la en la restauración del matrimonio, en la estabilidad matrimonial. Muchos. Y es un aporte que la Iglesia hace. Y yo creo, padre, que, bueno, usted me dirá, yo creo que hay muchas cosas en la vida que sí debemos de hacer para llegar a un buen resultado. Claro. Y que a veces en este camino existen crisis, existe violencia, existe el tener que obligarte, ¿no? Como puede ser un hábito, padre, como puede ser un hábito, en donde hay días que dices, en verdad hoy no puedo. Claro. Y que se vale caerte, pero que al otro te levantes y digas, hoy sí puedo. Sí. Yo creo que esto es el tema de la fe, esto es el tema de la familia. Sí. Y aquí, padre, ¿cómo podríamos transmitir a toda esta nueva generación que, como bien dijo, ¿no? Vivimos en un individualismo que cada vez se acentúa
de formas tan claras como que si no veo un mensaje que me impacte de inmediato, hago así y quito y paso a la siguiente información. Sí. ¿Cómo cree que la iglesia puede hacerle ver a este ser humano de hoy egoísta que aunque haya ocasiones que cueste trabajo, hay cuestiones como la familia que se tienen que cuidar y se tienen que valorar? Ya. Resiliencia, Alejandra. Resiliencia personal y familiar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos, bueno, al menos yo lo he experimentado, hemos tenido poca tolerancia a la frustración. Poca tolerancia. Si no me parece esto, si no estoy con lo... Adiós, no lo soporto. Sí. Creo que yo soy de la década de los 70s y aparecían comerciales en la televisión como pocos hijos para darles mucho. Por ejemplo, ¿no? Yo los veía, porque con eso de la población demográfica y ya. Ok. Otro era que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, algo así. Que no padezcan lo que yo... Entonces, ¿qué pasó? Quizá se formaron generaciones sobreprotegidas. Les dimos todo. Que no sufran. Que no sufran los hijos. Y de tal modo que hicimos generaciones sobreprotegidas. No culpo a nadie, simplemente, vuelvo a decir, es la cuestión de la época. Así es. Que se formaron hijos poco tolerantes a la frustración. Y quizá por eso, a los divorcios, y quizá por eso ya no vivimos esta resiliencia matrimonial, que a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos, a pesar de las crisis, sepamos afrontarlas juntos. Hay algunas cuestiones que hablan sobre familias exitosas. No hay familias perfectas. No existe la familia perfecta. ¿Por qué no existe la familia perfecta? Porque una familia está conformada por personas imperfectas. ¿Sí me entiendes? Sí. Imagínate tus imperfecciones, mis imperfecciones, las junto con las tuyas y así, todos son imperfectos. Bueno, ok, no hay familias perfectas, no las hay, no existen, es una ilusión, en fin. Pero sí hay personas con éxito, sí hay familias exitosas. ¿Y cuáles son esas familias exitosas? Las que saben hacer proyectos juntos. Las que saben estar unidas en los momentos difíciles. O sea, problemas siempre va a haber, penas siempre va a haber, pero en lugar de que los problemas sean un motivo de distanciamiento, son un motivo de vamos a trabajarlo juntos. Resiliencia. Trabajemos juntos tal problema. Y el diálogo, siempre el diálogo será un motivo de permanecer y entendimiento mutuo, acuerdos mutuos. Familias exitosas, las que saben hacer proyectos juntos, las que saben estar unidas en las penas y las que tienen un horizonte espiritual, juntos todos. Porque Dios es el centro, Dios es su motivación, Dios es su motor, Dios es lo que los vincula, los une. O sea, un camino espiritual juntos, un sentido, un horizonte espiritual juntos. Podemos hablar por ahí de familias exitosas, no de familias perfectas, no las hay. Y pues ánimo, ojalá que en las crisis, resiliencia familiar y personal. Dios quiera que tengamos familias resilientes y no
poco tolerantes a la frustración. Tenemos que retomar el sacrificio. Hoy no queremos sacrificar nada por este individualismo. Que si afecta a mis intereses, no. Claro. Hagamos mejor este sentido de ser resilientes, soportar las adversidades juntos, no de manera individual. Pues eso, ojalá que tengamos familias más consistentes. Dios quiera, los jóvenes como que se van dando cuenta. Ahora la generación Z, ya ves la iniciativa que va teniendo, ¿no? Entonces, y ahora ya hablamos de otras generaciones, generación alfa. La verdad siempre permanece. Podrán venir 1000 ideologías, pero la verdad es consistente, es real. Y la verdad, pues está en Cristo, en Dios. Bueno, para mí, mi verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es mi vivencia que como sacerdote yo tengo. Y pues eso, Ale. Padre, pues creo que las respuestas han sido muy claras. Bueno, espero ayudar en algo, contribuir en algo. A lo mejor me equivoco y a lo mejor alguien no esté de acuerdo conmigo. Es la vida. Eso es la vida. Sí, exacto. Desde una experiencia. La verdad es que este podcast es un podcast muy importante. Es un podcast donde sí me voy con respuestas y ahora cómo se le hace. Ya. Y le pediría, Padre, que en una frase o en un pequeño párrafo pudiera decirle a toda la audiencia de este podcast de ¿y ahora cómo se le hace? Pues esta frase, este párrafo con el que usted quiere que se vayan de la impresión de lo que busca un sacerdote hoy en esta etapa de vida, en esta época. Sí, bueno. Ay, Dios santo. Bueno, quizá no es desde lo mío, pero sí lo que el Papa Francisco nos invitaba. Hagamos cultura. Hagamos cultura del encuentro, en donde todos nos sintamos bendecidos, en donde todos nos sintamos hijos de Dios, en donde todos vivamos una dignidad humana. Vayamos al encuentro, sobre todo de los más o que se sienten excluidos. Pues hagamos cultura del encuentro, cultura de la paz, cultura de la tolerancia. Y que Dios los bendiga a todos. Padre, muchísimas gracias. Con gusto, Ale. Y pues hay temas pendientes, bueno, ya comentaremos. Claro, muchas gracias, pues de verdad. Dios te bendiga a ti y a tus hijos y a tu trabajo, tus proyectos, tus nietos. La familia siempre será un tesoro. A todos, es lo más valioso que tenemos, la familia, nuestra familia. Lo sé. Es lo más grande. Ok, pues gracias, Alex, por este momento en que me presté para compartir contigo algunas reflexiones desde mi punto de vista personal. De corazón. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, pues, ¿qué te digo? ¿Y ahora cómo se le hace con una tarde como la de hoy? Donde es invaluable para mí el poder llevarte esto a tu mesa y que entendamos lo importante que es la fe y lo importante que es tener una estructura y tener respuestas y sentirnos parte de algo que a lo mejor serán distintas las prioridades, pero para mí lo es muy importante. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.